Hola a todos, bienvenidos a Respuestas en 5 minutos. Hoy vamos a estar reflexionando en qué es la imagen de Dios en el ser humano. ¿Qué significa ser imagen y semejanza de Dios? Pues fijaros, en primer lugar, esta expresión la encontramos en Génesis, en el capítulo 1, versículos 26 y 27, es decir, justo al comienzo de la Biblia. Dice la palabra de Dios: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Bueno, aquí tenemos el texto donde aparece esta expresión tan curiosa, ¿verdad? Imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es exactamente esta imagen y semejanza? Bueno, pues lo podríamos comparar como si el ser humano fuese una especie de espejo de Dios. ¿Por qué? Porque en el ser humano se encuentran, en forma mucho más reducida, evidentemente, características que en Dios se encuentran en estado perfecto. ¿Qué tipo de características son estas? Bueno, pues tradicionalmente se han resumido estas facultades en tres. En primer lugar, el ser humano es imagen de Dios en ciencia, en segundo lugar en justicia y en tercer lugar en santidad. ¿Qué queremos decir con esto? En ciencia, pues que el hombre es un ser inteligente, el hombre es un ser que puede razonar, que puede investigar la realidad que tiene delante. Esta es una característica, la inteligencia es una característica que está en Dios, por supuesto en Él en estado infinito. Ciencia, justicia, ¿qué quiere decir esto? Que el ser humano puede conocer cuál es la voluntad de Dios, de forma que debiera poder seguir la voluntad de Dios. Y fíjate que te estoy diciendo debiera. ¿Por qué digo esto? Porque a día de hoy le resulta imposible por causa del pecado que hay en él. En un primer momento, el momento en el que salió de las manos de Dios, estaba en un estado en el que podía conocer la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, en nuestro estado actual, pecaminoso, esa imagen se ha distorsionado. Sigue existiendo la imagen de Dios en todo ser humano, aunque ha quedado distorsionada. Y en tercer lugar, la santidad. ¿Qué quiere decir? Que si Dios está apartado del pecado, inicialmente el ser humano estaba apartado del pecado. De nuevo, a día de hoy, desgraciadamente, por efecto de ese mismo pecado, el ser humano está afectado en todas las áreas de su vida por la maldad que hay en nosotros. Podríamos añadir un cuarto elemento importante, y es el aspecto relacional de Dios. Dios es uno, sí, pero es un Dios trino, un Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas que se relacionan desde la eternidad, en la eternidad. Bueno, eso también se lo ha transmitido Dios al ser humano. De nuevo, por causa del pecado está afectado, pero aún tenemos esa capacidad de autoconciencia, conocimiento de nosotros mismos, pero también de relación con los demás. Bueno, una vez sabemos qué es la imagen de Dios en nosotros, ¿cómo podemos restaurar esa imagen? Bueno, nosotros no podemos. Siento decírtelo, pero nosotros no podemos. Quien sí puede es el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios, en el capítulo 5 y en el versículo 17, nos habla de esto mismo, de la restauración posible en Jesucristo, con estas palabras: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Tú por ti mismo no puedes. Por medio del Señor Jesucristo, sí, Él puede cambiarte, Él puede cambiarnos y restaurar esa imagen de Dios que quedó afectada por el pecado, de tal manera que llegues a ser una nueva criatura. Yo espero que esta respuesta en 5 minutos te haya dado información, pero también espero que vaya más allá de la información y que hoy puedas disfrutar de esa restauración que solamente podemos tener por medio del Señor Jesucristo. La semana que viene, si Él lo permite, volveremos a tener una respuesta en 5 minutos. Hasta entonces.